Shalom estudiosos de la Torá, bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Radio, un programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, nos acompaña nuestro hermano Ben Daniel, al igual que nuestro hermano Miguel Forero. El día de hoy, hermanos, continuamos con el estudio de la Parashá, la cual corresponde a la Parashá número 18 para el día o para esta semana, que lleva por título Mishpatim. Y esta parashá va o inicia en Éxodo 21:1 a Éxodo 24:18. Mishpatim. Yo la traducción que tengo por acá de Mishpatim, tal vez el hermano Tzvi nos pueda extender un poquito, desarrollar un poquito más, son juicios sociales o reglamentos sociales. Y hermanos, tomen nota porque hoy vamos a estar comentando un poquito acerca de ciertas leyes que, al menos en la traducción en español, son bastante polémicas. Tenemos leyes sobre los esclavos, hay leyes con respecto a actos de violencia, las responsabilidades de los amos, de los señores, de los dueños. También vamos a estar viendo leyes de restitución, leyes humanitarias. Se hace mención acerca de las 3 fiestas anuales. ¿Ok? Se da la aparición del ángel de Jehová para guiar a Israel, y también se hace mención acerca de Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Shalom, shalom, hermano Tzvi, hermano Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Shalom, querido Harold y Miguel y todos los que nos escuchan. La parashá del día de hoy decías que se llama Mishpatim, ¿sí? Que tiene varias traducciones y juicios, está bien, juicios, ordenanzas, hay muchas palabras que son como términos legales hebreos, pero para que la gente tenga una idea, la palabra juez es shofet, ¿okay? Jueces, el libro de jueces, shoftim, es la misma raíz que Mishpatim, ¿ok? Mishpatim, entonces por eso en ese sentido tal vez sería mejor traducido como juicios. Reina Valera, acá veo que dice, estas son las leyes que les propondrás. Esto tal vez no suena tan bien, no sé a qué se refirió Reina, pero o sea, en el español moderno, cuando tú propones algo a alguien, es como darle una sugerencia y tal vez la otra persona acepta lo que le están proponiendo, ¿ok? La terminología hebrea aquí dice Mishpatim asher tasim lifneihem, los mishpatim que pondrás delante de ellos. ¿Okay? Tal vez proponer antiguamente hubiese sido algo parecido, porque pro viene de delante, ¿sí? Y poner. Entonces tal vez sea correcto técnicamente, pero eso hay que poner atención a veces cuando evoluciona el lenguaje. Se pierde esa intención. Sí, Miguel. Sí, quisiera hacer un aporte ahí en ese sentido porque nosotros en general manejamos muy pobremente todos esos conceptos. Y resulta que lo que tenemos en los 10 palabras, en los 10 mandamientos, es algo así como la esencia de toda la Torá. Es lo que llamaríamos al constituir una empresa hoy algo así como los estatutos, en donde está lo esencial que no es negociable. Pero en el proceso del desarrollo de una empresa comienzan a crearse reglamentos y una cantidad más de instrucciones. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Jehová nos da primero un set de orientaciones, de leyes que constituyen, digámoslo así, la constitución del reino de los cielos, que es mediante lo cual Él gobierna allá y acá en todas partes. Pero luego vamos a comenzar a encontrar estatutos, decretos, ordenanzas. ¿Y esto qué es? Es la manera como el pueblo, a través de Moshe, o mejor dicho, Moshe, con vista en las cosas que suceden, que van apareciendo en el pueblo, tiene que aplicar esas leyes. Entonces se van a generar unas ordenanzas o decretos. Es lo que hoy se llama jurisprudencia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que juzgaron en tal caso?
pues en tal ocasión se juzgó así. Y conforme vamos a ir mirando el desarrollo de las acciones del pueblo, va a haber necesidad de establecer, de interpretar y de aplicar esos mandamientos. Y eso es lo que va a constituir todo el resto de la Torá, ¿no? Entonces quería aclarar eso. Otra cosmovisión, se dice, no me acuerdo si es rabínica también, pero también incluso de Yeshua, cuando se habla de los mandamientos principales. ¿Cuáles son los mandamientos principales? Amarás a Dios, o Shema Israel, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? La Torá cuelga de estos dos, eso me parece que es de Rabbi Akiva. Entonces, incluso esos 10 se pueden poner dentro de esos dos. ¿Sí? Los primeros 4 es cómo amamos a Dios, los últimos 6 cómo nos relacionamos con nuestro prójimo, y obviamente dentro de cada uno de esos va a haber muchísimos detalles porque hay muchísimas situaciones del día a día acerca de cómo nos relacionamos con otras personas, que va a suscitar todo tipo de incidentes que van a necesitar una resolución. Entonces, en estos mishpatim se nos está dando una serie de precedentes, si se quiera. Hablábamos fuera del aire antes como la Corte Suprema, que acá que tiene precedentes y uno puede ver si tal cosa es así, entonces podemos deducir tal otra cosa, porque no se puede en la Torá decir todos los casos que es potencialmente posible que suceda, o sea, todos los eventos en la vida de las personas, de todo el mundo, en todas las circunstancias. Entonces hay imposible abarcarlo. Exacto. Entonces hay como principios, ciertos principios que quiere que la gente entienda. Y esto es un gran avance. O sea, la cultura hebrea fue una de las más tempranas en introducir este tipo de jurisprudencia que usted mencionaba, porque tenemos luego muchísimo desarrollo en lo que tiene que ver con la cultura griega, tenemos el nacimiento de lo que es un jurado en los griegos, luego tenemos el derecho romano, ya toda la infraestructura que tenían ellos hace 2000 años, que también es increíble cómo surge la república, pero ya existía antes con Aristóteles, muchísimas de estas cosas. Los hebreos es una de las culturas más tempranas. No voy a decir la única, no voy a decir la más temprana, ¿ok? Tenemos también esto surgiendo en distintas culturas, tal vez más notablemente el código de Hammurabi, ¿okay? En la cultura babilonia, de donde venía Abraham, que yo estaba tratando de estudiar a ver cómo venía en la historia, en la secuencia, Abraham con Hammurabi. No estoy seguro aún si fueron contemporáneos o Abraham es un poco anterior a Hammurabi. Ahora vi que es de alrededor del 1800 antes de Cristo, pero ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, esto es de Babilonia, del código de Hammurabi. Okay, y no estoy diciendo para que nadie tenga un gatillo mental que Babilonia piensa que es de malo porque luego el imperio se vuelve malo. Sí, está bien, pero se puede estudiar, expandir el conocimiento general, incluso aquellos malvados se pueden rescatar cosas que pueden tener una validez. Pero vemos todos estos preceptos, todos estos mishpatim, que luego van a ser utilizados a lo largo de las escrituras, incluso en otros libros, que es interesante ver. Podemos luego ir a los jueces, ¿okay? Porque esto va a quedar en el folclore de Israel, ¿okay? Y muchos van a transgredir, pero ¿cómo saben que van a transgredir? Porque hay estatutos que se transgreden, ¿okay? Entonces, incluso que todo Israel no se va a quedar como santos, ellos saben cuando algo está mal porque viene de esta Torá. ¿Okay? Y también mencionaba Harold al comienzo el tema de hay muchísimas leyes y podemos entrar, me encantaría entrar en detalle acá en muchas de estas, hay muchas que tienen que ver con la esclavitud, con tener esclavos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del antiguo Medio Oriente. Uno no puede analizar una cultura de hace 3500 años en un lugar despojado de todas las cosas que tenemos hoy en día con nuestros lentes de hoy en día.
Claro. Y incluso en tiempo muchísimo más reciente, ahora gente no puede entender cómo fundadores de la patria de Estados Unidos, ellos tenían esclavos y ellos escribieron la Constitución que te dice que todos los hombres fueron creados iguales y tienen derechos, ¿ok? Pero ellos vivían en esa cultura hace 250 años simplemente, ¿ok? Claro. No, ahora estamos hablando de 3000. Hace 250 años tenían estos esclavos, ¿no? O trabajadores domésticos y ya estaban ahí desde que nacieron, ¿ok? Sus papás ya los tenían ahí y tenían una relación con la familia, ¿ok? Un esclavo no es siempre como uno se imagina. Y bueno, estoy diciendo, había gente que los trataba mejor, otros que los trataba peor. Había gente que sí, eran déspotas, ¿sí? Que le quieren pegar un latigazo y que levante más piedra después de 14 horas. Y hay otros que simplemente sos un trabajador doméstico, estás trabajando aquí gratis, ¿sí? Y sos mi posesión, pero nunca te va a faltar nada, ¿sí? Vas a tener todo lo que necesitas, vas a tener comida para tú y tus hijos, etc. Entonces, si tú, pues yo intento ponerme en la cabeza de Thomas Jefferson o Benjamin Franklin, ¿okay? Tenían esclavos ellos. Entonces, ¿qué haces de golpe si tenés todos estos trabajadores domésticos que te están sirviendo? ¿Qué le decís? Bueno, ahora no hay más esclavitud, andate de mi casa y no tenés nada y nadie te emplea, ¿ok? O sea, tampoco es algo bueno, ¿ok? Entonces, hay muchísimas matices para entender qué sucedía en ese entonces, pero muchísimos de estos mishpatim tienen que ver con la esclavitud. El séptimo año lo dejas ir libre. Una persona se podía vender a sí mismo como esclavo, ¿okay? Si no tiene nada. Para ser honestos, muchísimas de las personas, incluso la mayoría del mundo, me atrevería a decir hoy en día, en este sistema capitalista pero tecnocrático, no de libre mercado, sino de gobiernos que imponen impuestos y todo tipo de regulaciones. La gente supuestamente es libre, pero tiene que trabajar 40, 50 horas a la semana y se va de vacaciones, se va de vacaciones una semana al año y la gente piensa que es libre, entonces está trabajando más tiempo que el que está haciendo cualquier otra cosa de interés personal. ¿Okay? Hermano Tzvei, antes de tal vez continuar avanzando, una consulta aprovechando esta explicación que nos dabas acerca del término mishpatim o mishpat, ¿tiene relación con el término de mitzvot? Porque tal vez la gente está más familiarizada con el término mitzvot y mishpat, y así como en el español vemos mandamientos, juicios, leyes, estatutos, aquel pasaje de Abraham, ¿verdad? Tan famoso, mi siervo Abraham guardó mis leyes, mis estatutos, mis ordenanzas, etcétera. ¿Verdad? Tal vez como que nos ampliara un poquito más si fuese que se está refiriendo a diferentes tipos de mandamientos, así como hay mandamientos para, sabemos, ¿verdad? Para los sacerdotes, para los varones, para las mujeres, para los niños, etcétera. Vemos esa juego de palabras, ¿verdad? Con mishpat y mitzvot, tal vez que es la palabra más conocida en medio de las congregaciones. Sí, pero no está relacionada, Harold. A estas alturas ya esperaría de ti que sepas la raíz mishpat, ahí la shin, pei, tet, ¿ok? Y mitzvah, tzadik, vav y hei. O sea, ninguna letra en común, pero es más bien como dices, hay distintas terminologías y como decía Miguel, lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Y mitzvah es más conocido como mandamiento. Estos son como los juicios, pero cuando contamos las mitzvot, ¿okay? En la cuenta tradicional de Maimónides de 613 mitzvot, él va a contar estas también como si fuesen mitzvot, ¿se entiende? La terminología moderna, incluso en el judaísmo, y de aquí es obviamente que lo saca el cristianismo o los movimientos mesiánicos, se le llama mitzvah a cualquier tipo de mandamiento, ordenanza. Juicio, etc. Es como la palabra así que abarcativa. Más estandarizada, sí, más inclusiva. Muy bien, ok.
Bueno, mencionabas este tema acerca de las leyes con respecto a, a los siervos, a los esclavos. Qué bonito ese aspecto que mencionaste de cómo debemos de transportarnos a ese momento en Medio Oriente, de cómo esto era parte de esta cultura. Y entonces en medio de esto Jehová le dice al pueblo, muy bien, existe el tema de los siervos, de los esclavos, etcétera. Ustedes van a proceder de una manera justa y esta es la manera justa de hacerlo. ¿Sí? Hermano Miguel, adelante, por favor. Y yo creo que hay una razón de eso, porque es curioso que habiendo salido de Egipto, pues ellos, las dos últimas generaciones han estado viviendo en esclavitud. El único modelo social que conocen es ese, ser esclavos. Estar bajo el látigo, seguir órdenes, no tener descanso, ser explotados de esa manera sin misericordia. Entonces, ¿qué modelo pueden tener ellos para replicar sino ese? Resulta obvio que el padre comienza dándoles instrucciones de cómo tratar a esas personas. No que no las vayan a tener porque por diferentes circunstancias van a aparecer siempre personas que están menos capacitadas o menos dotadas para ser independientes en todos los aspectos y van a tener que depender de otros. Pero el hecho de que sean dependientes porque tienen menos facultades o sus circunstancias han sido distintas, ¿es un motivo para oprimirlas? No, evidentemente no. Y entonces es lo que comienza Jehová a mostrar aquí, ¿no? Cómo el concepto tiene que ser moldeado de otra manera. Y, y no sé hasta qué punto, evidentemente, el pueblo comienza a entender que se trata de siervos y no de esclavos. Tiene que haber esa progresión poco a poco porque posteriormente en el pueblo de Israel ya desaparecen esos esclavos. Entonces ahí es siervos, pero el término de esclavo como tal en el concepto que lo había ya no existe. Y tal vez... Igual la palabra es la misma, solo para dejarlo en claro ahí también. ¿Okay? Hay una sola palabra en hebreo para trabajador, siervo, esclavo. ¿Okay? Todas estas es la misma palabra, que es Eved. ¿Okay? Entonces, y esto me conecta con, se puede servir, nadie puede servir a dos señores, ¿sí? Porque servirá a uno y aborrecerá al otro. ¿Okay? Servir en el sentido de trabajar para él, pero también en el sentido de culto. Es la misma palabra también. ¿Okay? Dar ese servicio de culto. Solo para comentarles acá, encontré un mandamiento, un mishpat que no voy a poder guardar. ¿Cuál será Dice, ese? Mira, acá en el 23:16, 22:16, dice, si un joven toma a una doncella que no ha sido desposada y duerme con ella, deberá tomarla, dotarla y tomarla por mujer. ¿Ok? Imagínate si alguien duerme con mi hija, luego nomás que te pague y la toma por mujer. Pero en su misericordia, Jehová dio una provisión. Dice, si su padre no quiere dársela, acá veo, él le pagará conforme a la dote de las vírgenes. Pero muy eso bien. No sé si va a poder ser, porque ese es el dote de las vírgenes. Me va a pagar, con sangre me va a pagar. Yo pensé que ibas a mencionar el del versículo 21:10. Si tomare para él otra mujer, ¿verdad? Una segunda mujer, entonces pensé que te ibas a referir a ese pasaje. Sí. Que es otro dato interesante que surge también en medio de la conversación, hermanos, que cada vez que pasamos por este lugar de la Parashá, el tema de la, ¿cómo se le llama esto? La bigamia sería, ¿verdad? Donde sí. Las personas, los varones, podían llegar a tener más de una esposa. Yo le digo a los hermanos, hermano,
Usted puede con la esposa que usted tiene al día de hoy y puede con la suegra que usted tiene al día de hoy. ¿Está seguro que quiere tener 2 suegras? ¿Verdad? Entonces ya como que los hermanos bajan un poquito. Oh, ¿qué? ¿Verdad? Sí, no lo había considerado, hermano. Pero Entonces, esto tiene que ver, o sea, yo odio decir esto y yo igual no es que estoy a favor de tener más de una mujer, pero eso tiene que ver también con la situación del hombre y la pérdida de su masculinidad. ¿Entendés? Pues antes el hombre sí podía lidiar con eso, podía lidiar con 3 y 4 mujeres y suegras porque él conoce su posición, ¿entendés? Pero ahora el hombre está como muy pobrecito, entonces dice, sí, tengo que hacer lo que me dice la mujer. El Medio Oriente antiguo era distinto. O sea, ¿entendés? Y por eso nos perdemos tanto de la cosmovisión hebrea porque lo tratamos de analizar desde este lado de la historia, ¿entendés? En ese entonces, o sea, si la mujer tenía un hombre que la mantenga, ya se sacó la lotería. claro, era una honra, ¿Entendés? una honra. Sí, exacto. Sí, Miguel. Y había otra cosa más, que dado que había tantas guerras, los varones normalmente morían por cantidades en las guerras. Usted lee las historias de Josefo y esos muertos por todos lados. Entonces, se necesitaba también que hubiese una manera de reproducirse más rápido y tener una sola esposa no era suficiente en los pueblos para poder recuperar esa población varonil. Entonces, esa era otra razón por la que se permitía que hubiese múltiples esposas, ¿no? Sí, ese Interesante. es un buen aporte. Quiero pasar rápidamente, pues ya vamos avanzando en el programa, hacia algunos mishpatim que a mí me llamaron la atención y pueden comentar si tienen comentarios. La ley capital, el que hiera a alguien haciéndolo morir, él morirá. ¿Okay? Esto es un juicio justo. El que hiera a su padre o su madre morirá. Aquí no dice ni siquiera haciéndolo morir. ¿Ok? Simplemente el que le pegue a su padre o madre morirá. Asimismo, el que secuestre a una persona y la venda, si es hallada en sus manos, morirá. Cierto tipo de cosas que son penas capitales desde la perspectiva del creador, del humano. ¿Ok? Entonces esto, a veces gente se cuestiona y dice, ¿estoy a favor de la pena de muerte? ¿Estoy en contra de la pena de muerte? Ok, usted puede estar en cualquier lugar del espectro en lo que es su concepción personal condicionada por la historia y las circunstancias, pero ¿por qué tenemos la Torá? Porque es un criterio universal para todas las gentes en todos los tiempos. ¿Okay? Entonces, estas son cosas que el creador dice, son tan malas que esa persona tiene que morir. ¿Querías comentar algo, Harold? Sí, rápidamente, hermano Tzvi, nada más, no solamente hiriere, dice más adelante, el que maldijere a su padre, ¿verdad? También Sí, tienes va a ser razón. una pena de muerte. Muy fuerte esa honra hacia los padres, siempre respetando esa figura de papá y mamá, ¿verdad? Cómo la Torá resguarda ese principio. Muy fuerte. Le recomiendo a la gente pasar, sí, por todos estos mishpatim, pues muy interesante, ponerse a pensar, o sea, ¿por qué? O sea, eso es lo que hicieron los rabinos judíos por miles de años, literalmente. Por eso existen volúmenes de literatura judía, pues se sentaban y decían, ok, vamos a agarrar este mishpat. Y todo el día de hoy hablamos simplemente sobre este mishpat, ¿ok? Y todo tipo de ramificaciones, decíamos, Miguel, antes no pudiese haber estado en la Torá posiblemente todos esos escenarios potenciales de circunstancias que pueden pasar, de incidentes. Esto es justamente lo que volúmenes de literatura rabínica vinieron a hacer. Es decir, ok, pero ¿qué pasa si la chica es de tal edad, la chica que es violada? ¿Y qué pasa si es de tal edad? Pues no dice exactamente eso. Entonces, ¿qué pensaban? Entonces es también otra buena referencia, a pesar de que eso no sea la palabra de la Torá, pero es otra buena referencia en espacio temporal, porque esto es como 1000 años ya después de la Torá, ¿okay? O 1500 años después de la Torá, cómo lo veían. Y luego nos vamos a la Edad Media, 1000 años más tarde, y luego podemos llegar hasta ahora y estudiarlo de esa manera. Animales.
Sí, Rápidamente, obviamente sin pasar por todas las ordenanzas o mishpat que se mencionan por acá, ya vimos el tema de los siervos, de los esclavos, el trato. Ibas a mencionar ahora el trato con respecto a los animales. Yo veo un factor común en medio de todas estas y es un tema de justicia. Si hay una figura de honra, en el caso, por ejemplo, de los siervos. Si ocurre este escenario, si el amo golpea al siervo o al esclavo y lo hiere de tal manera, o si el animal acornea al vecino y ocurre de esta otra manera, entonces la Torá nos dice, usted tiene que proceder dejando ir al siervo, al esclavo le va a dar esa libertad. Usted tiene que restituir entonces a la persona ofendida por el animal que acorneó al vecino, tiene que usted entregarle de esta manera. Entonces, yo veo como un tema de justicia, definitivamente. ¿Por qué? Porque posiblemente el resto de las naciones vivían a la libre, ¿verdad? O si usted es amo de esclavos, usted los puede tratar, no importa, si lo golpea, si lo mata, si lo, de por sí era su propiedad, entonces no hay ningún problema, pero dentro del parámetro de la Torá, habían ciertas reglas, ciertas condiciones que Jehová le dice al pueblo, las naciones operan de una manera con sus esclavos, ustedes van a operar de esta manera justa, como resguardando, ¿sí? Entre ellos mismos. Entonces, destaco esa característica de justicia, ¿verdad? Y de honorabilidad entre ellos mismos, entre la misma sociedad israelita. Uh-huh. Perdón, te quité la palabra, hermano. Sí, Oh, hermano Miguel, adelante, sí. sí, perdone, ya que mencionaste eso, quiero hacer una acotación ahí también. Y es que la característica de los mandamientos dados por nuestro Padre, por Jehová, son diferentes del tipo de mandamientos que uno encuentra en otras culturas. Estos son mandamientos que tienen una exhibición de justicia, que tienen un estándar mucho más alto que cualquiera otro. Por eso yo tengo también mis reservas cuando se dice que si el código de Hammurabi fue el que dio base para que Moshe copiara y tomara de allí los mandamientos. Yo creo que fue al contrario, porque muy probablemente sabemos que nuestro Padre se manifestó no solamente a Enoch, se manifestó a Noah, se manifestó a Shem, a Abraham, y ellos deberían tener esos parámetros dados por Dios, que los tomaron otras culturas, muy probablemente. Pero el hecho de que no tengamos una tablilla sumeria antigua con estos mandamientos no significa que no se hayan originado en Dios, porque la característica de ellos es que son justos, justos como ninguna otra constitución en el mundo existe. Y eso es la evidencia de que provienen de un Dios perfecto, santo, justo como el que hemos podido conocer. Amén. Bueno, igual ahora ya solo un par de cositas aquí para cerrar por mi lado, igual también para ahí contestar a Miguel una última acotación acerca de eso, solo para rescatar que de acuerdo al registro, Hammurabi también dice que vienen de Dios esos mandamientos, interesantemente, ¿ok? Y obviamente sabemos que sí, las culturas vienen de otros que los preceden, que había muchísima menos gente en el mundo en ese entonces, y sabemos que todos vienen de Noé y sus hijos. Entonces hubo tan solo algunos cientos de años hasta ese entonces de Abraham y los babilonios, etc. Entonces, solo para terminar aquí, ya saltándome los mishpatim, porque ya veo que llegamos casi al final, ya en Éxodo 24, que es todavía dentro de esta parashá, dice que Moisés le contó al pueblo todas estas palabras, ¿ok? Palabras, interesantemente, pero no las 10 palabras, sino todas las palabras que le siguieron, que es también Devarim, y todo el pueblo respondió a una voz, unánimemente, estas palabras famosas en la historia del pueblo judío. Cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y
más tarde, en el versículo 7, Naaseh venishma, obedeceremos y haremos. ¿Okay? Y nishma, ¿okay? Se dan cuenta la misma raíz que es Shema, como Shema Israel, de oye, ¿sí? Pero aquí está traducido como hacer. Entonces, Moisés escribió todas estas palabras. ¿Okay? ¿Qué palabras? Todas esas. La de si viene un hombre y se acuesta con tu hija virgen, la de el buey que cornea a alguien, todas esas las escribió. Y edificó un altar y 12 columnas al pie del monte. ¿Okay? Muchas que muestra ahí Ron Wyatt, esas, donde pudo haber estado ahí en Arabia Saudita. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto, atención aquí, Sefer Habrit, el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ahí sí, Naaseh venishma, obedeceremos y haremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, este es casi el final de la parashá. Luego Moisés desaparece otra vez en la nube, se fue otra vez. Solo para terminar con una broma, dicen que Moisés ya estaba en la tecnología, porque él fue el primero que bajó algo de la nube. ¿Sí? Entonces, así termina esta parashá, y aquí es donde se establece este pacto. Ya había un pacto con Abraham, ¿sí? Pero aquí hay un pacto con un grupo muy grande de personas que luego va a ser transmitido a través de las generaciones. Mano, Miguel. Sí, ese pasaje que acabas de leer es interesante porque habíamos dicho anteriormente que el llamado a ser una nación de sacerdotes era para todo Israel, no solo para la tribu de Leví. Y aquí eso se pone en evidencia cuando Moshe invita a todos estos jóvenes, seguramente todas las tribus, a hacer esos sacrificios. No fue solamente a un grupo determinado de una tribu. Entonces, hasta ese momento todos tenían acceso a ese privilegio, digamos, o a esa responsabilidad de presentar los sacrificios. Y lo otro que me parece muy bonito que el lector debiera tenerlo en cuenta al leerlo es la similitud que va a haber entre estas acciones que realiza Moshe allí con lo que es un matrimonio. Pero de eso podemos hablar después, porque es un pacto en el que hay ustedes aceptan, sí, yo acepto, entonces hagamos una ceremonia y posteriormente entonces hay una celebración, que es como un casamiento, y es lo que sucede entre Israel y el Señor, ¿no? Una figura de Ketubá, sí, como esa carta matrimonial, muy interesante. Bueno, además de todas estas cosas que hemos ido rescatando, yo quisiera, ya para finalizar también, señalar de verdad que Jehová es un Dios justo para con Israel, que les presenta sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, previo a entrar a la tierra, ¿sí? Entonces, no es como que Israel está entrando a ciegas. Vamos a ver qué hacemos en la tierra, cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a, como sociedad, a tratar. No, Jehová les entrega sus leyes primero, sus ordenanzas, y les dice, quiero que vivan de esta manera. No, después no digan que los tomé por sorpresa, ¿verdad? Cuando empezaron a infringir o a vivir de una manera no justa, ¿sí? O sea, ya Israel va a sabiendas cómo es que debemos de vivir, cómo es que debemos de incluso relacionarnos con los extranjeros. Y cierro con este pasaje, donde dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será
tropiezo. Entonces, Jehová se los dice con anticipación. ¿Y qué pasa después? Bueno, seguimos viendo el relato bíblico. Israel peca por este lado ahora y empieza entonces a mezclarse y ya vemos esas uniones con extranjeros y entonces el camino empieza más bien a tornarse, a salirse el camino derecho del pueblo de Israel. Hermanos, hemos llegado al final entonces de esta parashá. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Muchísimas gracias, hermano Gatsby. Muchísimas gracias, hermano Miguel, siempre por compartir su sabiduría para con nosotros. Y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.